¿Accidentes operatorios? Puedo empezar entonces. Habíamos dejado en perforaciones, me parece, ¿sí? ¿Alguien que me diga? Porque me parece que Mariel tiene medio mal la conexión. Me parece que habíamos llegado a... esperen acá. Habíamos llegado a ver esta que dice... Causa, detección y solución de los problemas, los vimos. Los bloqueos, todo eso vimos. El cateterismo lo vimos. El irrigante lo vimos. Las perforaciones radiculares. Me parece que quedamos ahí, ¿sí? Chicos. ¿Quién que me diga si quedamos ahí en perforaciones radiculares? Nadie anotó. Nadie, no importa, pero me escuchan. ¿Vos qué ves, Mariel? Perforaciones radiculares veo. Veo el power. Perfecto. Sí, se ve bien. Perfecto, bueno, dentro de las perforaciones radiculares que también son accidentes operatorios. Hay algo que hace un ruido así con wok. Cierren los micrófonos, dejen que el micrófono de Mariel nomás quede abierto. Ahí está. Las perforaciones radiculares también son accidentes operatorios. Y tenemos una clasificación que le hizo Stromberg y colaboradores, y las clasificó en perforaciones de la corona, por debajo del nivel de la cresta, perforaciones en la zona de furcación, ¿sí? Que son las perforaciones en banda, perforaciones en la media de la raíz, perforaciones en la zona apical de la raíz y perforaciones a nivel de la cámara pulpar. Todas estas son accidentes operatorios que los comete el operador por un desconocimiento total de nuestra anatomía, de nuestro campo de trabajo, ¿sí? A veces algunas se pueden arreglar, pero depende también del tamaño, del tiempo, del diagnóstico, ¿sí? No es lo mismo una fresa hago yo la perforación y estoy con una biopectomía que si estuviera gangrena y la perforación sea más grande, con una fresa más grande o con algún instrumento de mayor diámetro, ¿sí? Entonces depende mucho del tamaño, del tiempo, hoy ya enseguida, que dentro de 15 días, ¿sí? Y del diagnóstico también. Obviamente, si estamos trabajando con una versión nuestra, es mucho más comprometedora que si estamos trabajando en digamos, radiografías, perforaciones durante la preparación de espacio para poste. Acá quisieron preparar un poste para esta raíz, que no sé qué, bueno, uno trata de salvar todo y miren a dónde está la perforación. O sea, ¿qué pasó acá? No tienen en cuenta la anatomía, no tienen en cuenta la inclinación de la pieza dentaria. Perforación coronaria por la cresta, miren acá, acá les estoy mostrando donde indica la flecha, por debajo de la cresta, estas son peligrosas, miren acá, por debajo de la cresta, se coloca MTA y se obtura, o sea que es como que le quedó dos conductos, ¿sí? Son peligrosas, ¿sí? Acá también tenemos un desconocimiento total de la inclinación de la pieza dentaria, o tal vez le quisieron hacer una endodoncia transcorona, que yo muchas veces se los dije, no hagan con una corona puesta, aunque el odontólogo en general les diga, haceme la endodoncia por favor sin sacar el puente, qué sé yo, así les dicen. Entonces uno, por hacerle el favor al paciente, no romper el puente, digamos, hace este tipo de accidentes operatorios. Entonces, por suerte, es bastante alta la perforación, pero es abajo de la cresta ósea, que no es bueno, no tiene buen pronóstico. Entonces, ¿qué hay que hacer?
hacer? Hay que tratarlo como si fuera, un conducto, porque prácticamente le hicimos un conducto y llegó hasta el exterior, ¿tá? Esto no es bueno, acá se puso MTA, que es un agregado trióxido mineral, que endurece con la humedad, que eso es bueno. Ahora hay buenos biocerámicos también y se retoma el conducto y se hace la obturación como corresponde, ¿sí? Miren acá, perforación debajo perforaciones de la corona por debajo del nivel de la cresta. Acá, cómo está perforado, ¿sí? Miren acá cómo perfora, ¿sí? Todas, y acá está la cresta. Todas estas, cómo se va así, por no saber, no tener en cuenta la inclinación de esta pieza dentaria, como con la fresa, miren, queda el dibujito de la fresa, o sea que acá no podemos mentir. Ah, no, esto estaba o no, esto no estaba. Queda el dibujo, la impronta, el canal que desgasta la fresa, ¿sí? Miren acá, perforación debajo de la corona, por debajo del nivel de la cresta ósea, ¿sí? Acá, miren acá, acá se fueron para otro lado, buscando conductos, seguramente se van para otro lado, y bueno, a veces se puede, si uno no los tiene que dejar pasar, a cualquiera le puede pasar, obviamente si tenemos más conocimiento de nuestra anatomía, de nuestro campo de trabajo, las cosas obviamente las vamos a poder solucionar mejor. Hay que resolver el caso, ¿sí? No hay que dejarlo sin resolver. ¿Qué se hace? Se limpia, se curetea bien la zona, ¿sí? Y se pone un material apropiado para este caso, para estas perforaciones. No se deja librado a la buena de Dios, eso es lo que les quiero decir. Perforaciones del tercio medio de la raíz, acá había como una lesión que no se sabe qué es, y se pone una lima. Cuando ustedes tengan alguna duda de que puede haber alguna perforación porque sangra, ¿cómo nos damos cuenta? Esa es la pregunta que siempre nos hacen. ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos una perforación? Pues sangra bastante, es una sangre bien de tejido periodontal. Entonces, ante la duda, porque una pulpitis puede sangrar, estirpamos y chao, no sangra más, cohibimos la hemorragia y listo. Pero una perforación sangra, cohibimos la hemorragia y sigue sangrando, Entonces, ante la duda, ¿qué hacemos? Ponemos una lima y sacamos una radiografía. Acá había una lesión, este tratamiento de conducto se lo habían hecho, había una lesión que no curaba, entonces se empieza a investigar, se pone una lima y obviamente tenemos una perforación, ¿sí? Miren acá cómo está el desgaste hecho por la fresa, tenemos una perforación del tercio medio de la raíz. Y acá está confirmado. En esta radiografía ustedes ven que está confirmado, ¿sí? Perforaciones apicales, cuando seguimos de largo, acuérdense lo que les dije, del instrumento que abraza primero no lo hemos precurvado, obviamente, entonces quiere Doctora, se cortó todo lo que dijo. recobrar su posición original y va haciendo esa impronta. Y hasta que, aparte del corte, hicimos la perforación afuera del conducto, ¿sí? En la cara externa del conducto, ¿sí? ¿Ustedes me escuchan bien? Chicos, ¿se durmieron? Ariel. Sí, se entrecortó un poquito, doctora. Se entrecortó un poquito, pero ahora se le escucha bien. ¿Se entrecorta mucho? En la anterior diapositiva se entrecortó, pero ahora la vemos bien otra vez. La vemos de vuelta. Bien. Esta es una perforación, esto es una lesión del tercio medio de la raíz. Acá había una lesión, ¿sí? Una lesión por mesial que no curaba, y entonces esto vino con un tratamiento de conducto hecho, mal hecho por supuesto. Ante la duda, ¿ustedes qué hacen? Ponen una lima y ven la perforación.
hay que obturar la perforación y hay que obturar el conducto, ¿sí? Esta es una perforación apical, les acabo de decir, porque está en el tercio apical. Estos también no toman la curvatura, el instrumento sigue derecho, sigue haciendo desgastes hasta que sale al exterior, ¿sí? Y yo ya les conté todo lo que pasaba, la gota de lágrima, el transporte del conducto, la posición espacial del conducto. Si sale por distal, sale por distal, no puede salir por mesial porque ustedes le fabricaron un conducto nuevo, ¿sí? Miren la perforación bloqueo apical. ¿Qué pasa? Miren, esto es un bloqueo apical. Esperen que no me anda el mouse. A ver, no lo encuentro el mouse. Este es un bloqueo apical. Acá, acá está. Está bloqueado todo el tercio, los primeros milímetros con barro dentinario, ¿sí? Entonces el instrumento choca este barro dentinario y quiere enderezarse. ¿Vieron? Que esta es la parte interna de la raíz de la curvatura y esta es la externa. El instrumento choca y quiere enderezarse. Acá ven la de que va dejando el instrumento, todo esto tiene barro dentinario. Esto sería la foto anterior, ¿sí? Una imagen de microscopía electrónica como si fuera de la foto anterior. Y acá tenés el transporte en oposición a la curvatura, porque el instrumento se quiere enderezar y hace esta perforación. Perforación por bloqueo apical. Esta es una de las causas, la perforación por bloqueo apical, la falta de conocimientos, se altera instrumentos, no irrigar como corresponde, ¿sí? Estas son todas causas de perforaciones. Miren acá, en el medio de la cámara pulpar, cosa que no se debe tocar nunca, esto se llama, acuérdense, se llama rostrum canalium, y tenemos una regia perforación acá, ¿sí? Y acá la tenemos acá. Se me corrió el cartelito, y sacamos una radiografía y vemos la perforación en el medio de la cámara, ¿sí? Y acá, como si fuera un conducto intercamo, bueno, no, acá no es un conducto intercamo, acá se lo provocaron ustedes al conducto. Obviamente se obtura todo, se pone MTA, o algún biocerámico, algún biodentina, algún biocerámico de última generación, y se obtura el conducto como corresponde. ¿Estamos? Perforación coronaria, acá esto es por hacer el conducto transcorona, transpuente, no lo hagan nunca, no me voy a cansar de decírselo. Y entonces hacen empiezan a hacer la apertura, no se dan cuenta, a lo mejor esto era una carie grande, está la pared debilitada, obviamente no toman la posición que corresponde a esa pieza dentaria, no tienen en cuenta que esa pieza dentaria está inclinada, y viene acá derecho a la perforación y hacen la perforación acá. Una vez más, se los vuelvo a decir, no hagan endodoncia con coronas o puentes. Miren esto, perforaciones radiculares múltiples atravesadas por conos de gutapercha. Esto no es nuestro, por supuesto, y si fuera nuestro jamás se nos mostraría, pero esto está en el Google. Se ríen si café caliente, ¿no? Ay, mirá. Me traen un vaso de agua muy fría. Entonces yo le dije, no me pueden traer un vaso de agua, no me pueden traer esperen un ratito, no me pueden traer un café caliente en un vaso de agua fría. Bueno, esto está en el Google, lo pueden ver, perforaciones radiculares, pero bueno, si yo veo que alguien hace esto, yo creo que renuncio. Jamás se los mostraría, pero aparte va mi renuncia, porque esto es un horror, pero se los mostramos porque no sé de dónde lo habrán sacado, a lo mejor es un truco, pero esto es un espanto. No se crean que no puede pasar, sí, esto puede pasar, ¿eh? Miren, una vez nosotros tuvimos una obturación, pero en el periodonto. Estaba obturado el conducto, habían puesto muchos conos en periodonto y la mujer fue por todos lados con la cara hinchada hasta que llegó a una sala acá, que
que la odontóloga de la sala había hecho el posgrado con nosotros y le dijo, vaya a andar a la cátedra de endodoncia que te van a solucionar. Y efectivamente, el conducto estaba bien obturado, pero yo no sé por qué la alumna le puso conos entre la pieza dentaria y el periodonto. Y la mujer estaba muy, muy, muy dolorida. Bueno, le solucionamos el problema. Miren acá, esta lesión que se provoca acá por una perforación, al querer ensanchar exageradamente, porque esto es una exageración, un conducto para poner un perno, como lesionan y hacen una perforación y esto provoca una lesión, esto hay que sacar todo, rehacer el conducto, lo que quedó sin hacer, tratar de sellar esta perforación, a veces hasta se levantan colgajos, depende de la altura donde esté la si está muy en cervical se puede llegar a levantar un colgajo, ¿sí? Pero nunca dejarla sin tratar porque vamos a tener problemas. Pero miren acá. TROP, perforaciones, esto es un estudio que se hizo, un artículo, perforaciones de la raíz, clasificación y opciones de tratamiento basado en factores de pronóstico. El alto porcentaje de perforaciones radiculares informado en la literatura podría reducirse en el futuro en la medida en que los tratamientos endodónticos, especialmente en casos de conductos radiculares curvos de estrés que presentan sistemas de conductos inusuales, sean realizados por profesionales con suficiente entrenamiento previo. Cuando se toman en cuenta, tomen en cuenta las medidas necesarias para lograr un buen acceso radicular, especialmente en el tercio apical, o se tomen los recaudos necesarios para realizar preparaciones protécticas adecuadas. ¿Tá? ¿Qué quiere decir todo eso? Que los conductos que tienen mayor dificultad, conductos estrechos y curvos, sería necesario que los caigan en manos o sean derivados a especialistas en el tema. Y los exagerados ensanchamientos de conductos también, a mí siempre digo, sobre todo a los alumnos de quinto año, cuando desobturan el conducto y ensanchan el conducto, a mí me da pánico porque es ahí donde se producen las grandes perforaciones de las paredes de la raíz. Y bueno, eso. Entonces sería necesario tomar y tener en cuenta y tomar las medidas necesarias para que esto no ocurriera. Perforaciones en banda. Estas son perforaciones que se hacen cuando se ensanchan demasiado los conductos o se desobturan para un perno y para una corona. Por lo general se hacen con fresas de Gay-Glide y la perforación en banda se produce en la cara interna de la raíz, la que mira a la furca, ¿verdad? Es de la cara interna. Se produce penal a este nivel, ¿sí? Y se llaman en banda porque parece como que le sacan una tajadita, como si fuera una bandita, una curita. De esa forma, miren acá cómo está representada acá, ¿sí? Esto es por el gran ensanchamiento. Acá hay varias cosas que pueden haber pasado. Como primera medida, el odontólogo, en cuanto a anatomía, posición de la pieza dentaria, mucho no tiene nada, tampoco conoce el accionar de los instrumentos. Por ejemplo, si estamos trabajando con una Gay-Gliden, ensanchando para hacer un acceso radicular temprano, tenemos que saber que de este lado, la cara de la raíz que mira a la furca, siempre tiene menor espesor de dentina que la cara opuesta, ¿sí? Yo muchas veces les mostré una raíz cortada transversalmente, como la cara mira la furca, tiene mucho menos espesor de dentina que la opuesta. Entonces, nuestras maniobras siempre tendrían que estar apoyadas hacia afuera, no hacia la cara que mira la furca, porque pasan este tipo de cosas. Se producen perforaciones en banda, no solamente con instrumentos rotatorios, se pueden producir perforaciones en banda con instrumentos manuales, pues nosotros instrumentamos, siempre apoyados en una cara, y siempre apoyados en la cara que mira la furca, que es la que menor espesor de dentina tiene. Y se producen estas perforaciones en banda, sangra,
hay que inmediatamente hay que tratar de corregirlo, hay que cohibir la hemorragia, hay que poner un biocerámico, un biodentina, un MTA, cualquier material que frague en presencia de humedad, retomar el conducto, no rellenar todo el conducto, por ejemplo, solamente hacer el apósito donde está la perforación, nada más, ¿sí? Ay, qué rico, me traen un café caliente. Porque acá hace un frío que ni les cuesta. Gracias, José. Bueno, entonces esta perforación en banda hay que sí o sí, tratar de, hay que solucionarla. Hay que solucionarla porque si no se crea una lesión, se va a formar una lesión y hay que repararla lo antes posible, ¿eh? Y les vuelvo a repetir, toda perforación, su pronóstico es dudoso. Todo es dudoso dependiendo del tamaño, del diagnóstico y del tiempo que transcurrió, ¿sí? Muchas veces nos mandan a los profesionales que hacemos endodoncia dientes que ya fueron tratados y dientes con problemas como este tipo. Lesiones que no curan, y esas lesiones que no curan, por ahí se deben a grandes perforaciones, ¿sí? Entonces, la tratamos, no le podemos brindar el 100% de efectividad porque no sabemos cómo va a reaccionar el organismo. Pero miren esta de acá abajo, como reparó bastante bien, esta es esta, y miren esta acá, ¿sí? Esta va reparando medianamente mejor, ¿sí? Pero hay que tratarlas, no nos podemos ir sin haber hecho lo que corresponde, limpiar la perforación en banda y colocar el material que esté indicado, ¿sí? ¿Está? Siempre la cara más fina es la que mira, que es ahí donde se produce, es la cara que mira a la fuga, ¿sí? ¿Está? Esto nunca supimos qué era, pero es graciosa ver la radiografía esta, porque parece que tuviera ahí como una arañita. Para mí no creo que sea una perforación, pero vean que hay una lesión. Para mí es un conductito, que al ser tratado, salió así tipo como una arañita, ¿está? Ustedes no saben el frío que hace acá en esta sala de profesores. Impresionante. Otra perforación en banda, algunas más chiquitas, algunas más grandes, pero siempre se producen, miren acá, en la cara de menos espesor de dentina, ¿sí? Hay que tener cuidado al colocar el apósito del material para reparar esta lesión, de que no nos entre el material adentro del conducto, ¿sí? Pero entonces, ¿qué se hace? Se puede poner un cono de gutapercha, se puede poner un cono de gutapercha, se puede poner un cono de papel, preservando de que no entre material dentro del conducto. Se hace el apósito como se puede. Hay apliques que vienen, el MTA trae la Dentsply trae un aplicador, este material, que es una cánula bastante finita y larga para liposomas, pero hay que parar el daño. Aquí está, otra vez. Ay, ¿qué pasó acá? Acá. Bueno, esperen, ahí está. Cara distal de raíz mesiovestibular, ¿ven? Miren acá cómo se produce la perforación en banda. ¿Está? Si no nos cuenta, esto va a provocar una lesión bastante importante. Van a notar que sangra. A lo mejor puede ser tal vez que el paciente sienta algo en el momento, por ahí, no es muy común que sienta, pero puede ser. Y así es la perforación en banda, es como una tajadita que se le va sacando, que se le saca. Seltzer, en los efectos de las perforaciones recurrentes antes y durante los procedimientos endodónticos, estos autores informan, esto es un artículo que lo pueden buscar, lo pueden leer, estos autores informaron que las perforaciones radiculares tienen
y el materiales utilizados, se usaron muchas cosas. Super Eva, cemento reforzado con el ácido etoxibenzoico. Un montón, y yo les voy a contar después qué es lo que usamos nosotros, ¿sí? Acá tienen, ven, Ketapfil Plus, Vitranier, es un ionómero, ¿sí? El Clearfield se usa el calcio, se usa colágeno, se usa apósitos de hidróxido de calcio, Endosequence, ¿sí? Es un biocerámico. ¿Sí? Miren lo que tiene hidróxido de calcio, fosfato de calcio, silicato de circonio, ¿está? El relleno. Esto es muy bueno, el Endosequence también se usa. Ven que vienen preparados y las cánulas largas como para poder acceder. Esto es lo que se usa y lo que usamos nosotros, el MTA. Ahora, hay el primero que se usó era MTA y quedaba color grisáceo, ahora este es de color blanco. Los brasileros lo imitaron perfectamente bien y se llama Angelus, ¿sí? Pero este es el agregado trióxido mineral, que yo más de una vez he hablado, y que tiene la misma composición química que tiene el cemento Portland, ¿sí? Y fragua con humedad. Por eso está bueno para poder taponar eso, la lesión. El Catalacep es hidróxido de calcio, ¿sí? Lo que pasa, ¿qué pasa con todo esto? Esto es cuando dice SX es endurecimiento rápido. ¿Qué pasa con estos materiales que son solamente a base de hidróxido de calcio? El organismo los puede llegar a reabsorber muy rápido. Cristales de pita, acuérdense que les dije fosfato tricálcico, colágeno, hidroxiapatita, el MTA, ¿sí? Son todas, cuando se produce una perforación, la verdad que es un tema bastante, miren acá dice LX también, no es el talle, sino que es el fraguado más rápido, el endurecimiento más rápido. Cuando se producen este tipo de lesiones, colágeno, acá lo tienen, el Colacot, colágeno reabsorbible, que está en donde Aquiles de bovino, ¿sí? También se puede hacer un apósito de esto, ¿tá? Cuando se producen este tipo de lesiones, la verdad que son bastante preocupantes para los que hacemos endodoncia, no quisiéramos que nos pase nunca, y empezamos a ver que siempre tenemos, obviamente, algún tipo de estos materiales los tenemos en el consultorio, pero bueno, ¿qué ventajas tiene el colágeno? Es biocompatible, actúa como barrera, es quimiotáctico, es reabsorbible y es disponible, lo cual elimina la necesidad de tener un sitio donador. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo podemos comprar, no es que le vamos a ir a sacar el tendón de Aquiles a una vaca, ¿tá? También se hacen tapones con todo esto. Otro de los accidentes que tenemos son las fracturas de los instrumentos, también son accidentes operatorios y eso lo provocan ustedes, por lo general. Trostan, en 1979, frecuencia de fracturas de instrumentos que varía entre el 2 y el 6%. Es mucho, es mucho. Acá otra vez volvemos a decirles, no se le puede pedir a los instrumentos más de los que instrumentos son capaces de dar. No los debemos forzar, no los debemos forzar. Miren, la cabeza de la Gay. La Gay Gliden tiene una ventaja que por lo general se rompe a nivel del vástago. ¿Qué pasó? Que quedó la Gay Gliden acá, la parte activa, que es muy chiquitita, quedó acá al inicio del tercio medio. Acá está, ¿sí? El pedacito que faltaba, acá está el intermediario roto. Esto es muy difícil, es muy, muy difícil de poder eliminarlo. Esto hay que pasar por al lado y primero hay que tratar de sacarlos, obviamente, y si no, se pasa por al lado. Pero también acá hay otra cosa que hay que tener en cuenta. ¿En qué momento y con qué diagnóstico y en qué momento se produce la fractura del instrumento?
cuando está todo lavado y limpio. Al inicio y estamos con una gangrena, ¿podemos pasar o no pasar? ¿Cómo es el tema? Entonces, ustedes tienen que ver todo ese tipo de cosas. Si estamos con una gangrena y fue al inicio, y bueno, sí o sí, ustedes tienen que pasarlo por el lado, bypasearlo. Sí o sí hay que desinfectar mucho más que siempre. Obviamente hay que tratar de retirarlo. Se trata de pasar un instrumento por el costado, ¿no es cierto? Bypasearlo y tratar de engancharlo, pero ojo que no se rompa el instrumento también. Y si no podemos, porque las espiras realmente están tan metidas en la dentina, se trata de pasar por al lado y va a quedar formando parte de la obturación y nosotros le tenemos que decir al paciente que no le va a pasar nada, pero que tiene un instrumento roto adentro. Preoperatoria, miren, finitos, siempre les digo que los incisivos centrales son finitos y son bastante embromaditos de hacer, se rompió una troncocónica y se fractura una fresa troncocónica y se logró sacar la fresa, el pedazo de fresa, enganchándola y agrandando un poco más la apertura y se resolvió, esta es otra, no es la misma, esta es una, y es otra, ¿sí? Otro caso, esta no se pudo sacar, como verán, no se pudo sacar y se hace un bypass, como dice acá, y forma parte de la obturación, hay que avisarle al paciente, porque si no el paciente va a ir a otro odontólogo y le va a decir, uy, ¿vos sabés lo que tenés acá? Y el paciente ya murió de un infarto, de un colapso. Vos tenés un instrumento roto, ahí ya terminó de morir, ¿tá? Y de esto no muere nadie. Lo que tenemos que hacer es avisarle al paciente, hacer una excelente limpia, tratar obviamente de eliminarlo, si no se puede, se pasa por al lado y forma parte de la obturación. Miren acá, una fresa también, fractura de una endoseta, miren la endoseta es gordita, acá se la ve, esto se puede hacer con microscopio también, los microscopios quirúrgicos, se ve, a lo mejor con ultrasonido se puede sacar esta fresa y si no, va a formar parte de la obturación. Pero hay que tener cuidado de poder pasar. No se puede hacer un tratamiento de conducto hasta la parte media, porque esto va a tener más problemas que antes. Hay que tratar de pasarla, hay que tratar de sacarla y hay que tratar de tratar todo el conducto y obturar como corresponde, como ven acá. Acá se sacó el pedazo de fresa, ¿sí? Y acá se obturó. Preoperatoria, fractura de una lima acá, miren acá, como la fractura de una lima acá, nunca se pudo sacar y se puede, miren, por la curvatura que tenía esta pieza dentaria, los instrumentos no fueron precurvados, seguramente había barro dentinario, etcétera, etcétera, no se puede sacar, se pasa por al lado y forma parte de la obturación, muy irrigado, muy limpio todo y se le avisa al paciente que tiene un instrumento. Aspiración y deglución de instrumentos, miren la importancia que tiene un buen aislamiento, miren dónde está el instrumentito puesto acá, miren acá el instrumentito donde está, qué divertido, ¿está? Tienen que tener mucho cuidado, miren acá, fibroscopía gástrica, donde se observa un instrumento en los pliegues de la mucosa, ¿tá? Imagínense lo que puede llegar a pasar, la importancia del excelente aislamiento que deben hacer ustedes, tienen que tapar toda la boca del paciente, es más, esto para mí no está bien del todo porque mi goma dique llega hasta acá o a veces tapa un poquito la nariz, ¿sí? Me parece que tiene que ser un súper buen aislamiento porque el paciente no tiene por qué tragarse nada.
En un artículo, Patrick Wall, en un artículo reciente, dicen que en los Estados Unidos cualquier pleito judicial es perdido si el aislamiento con dique de goma no ha sido realizado. ¿Está? Cualquier pleito que haya en los Estados Unidos, si usted no trabajó, señor, con aislamiento absoluto, ya perdió el juicio, no se moleste en querer. Las gomas dique, de buena calidad, las gruesas, ¿sí? Es indispensable lograr siempre un correcto aislamiento absoluto del campo operatorio. No tengan ninguna duda, es lo mejor que pueden hacer. No pueden aislarlo porque le falta un pedazo a la pieza dentaria. Hay montones de barreras y de maniobras que ustedes pueden acceder para completar. Miren acá, barreras gingivales, se hace toda una barrera, hasta se le pone para dar seguridad al aislamiento con dique de goma y clamp, piezas dentarias con gran obstrucción coronaria, se crea reservorio también para los irrigantes, ¿sí? El irrigante no puede estar pasando de, no sé qué pasó con esto, se me trabó la computadora, me encanta. Y se trabó, no. Miren. El irrigante no puede estar pasando a la cavidad bucal, entonces podemos hacer un blood composite, un oral C que es de Ultraden, un Cavit más un cianoacrilato, ustedes saben lo que es el cianoacrilato, ¿no? La gotita. Un Cavit más un Dical para matriz externa, un cianoacrilato más la goma dique para relleno, hendidura entre goma dique y diente. Ustedes saben que si ustedes le llegan a decir pone cianoacrilato, ya viene el juicio. Pero muchas veces se pone el cianoacrilato y alrededor de la goma dique y lo sostiene perfectamente bien. El tema es evitar la filtración de cualquier tipo de líquido que sea irrigante y evitar hacia la boca del paciente, evitar que la saliva del paciente me perturbe mi trabajo, me contamine mi trabajo, y la goma dique perfectamente puesta, evitar que el paciente se trague algún instrumento. ¿Está? Barreras con composite y se restablece a grandes rasgos, nada perfecto. Se restablece esa pared de la goma, miren acá le faltaba una pared, se restablece la pared para poder ponerle una matriz, como ven acá, para sostener la goma dique, ¿está? Miren acá, se restablece toda la pared para que la goma dique la podamos sostener y podamos poner nuestro clamps, que es lo que necesitamos que nos ajuste. ¿Tá? Se pueden hacer acá, miren cómo faltaba toda una pared. Si yo pongo la goma dique y pongo el clamp acá, lo más factible es que por esta pared me filtre todo el composite, me filtre toda la saliva del paciente y lo que nosotros, con lo que nosotros estamos irrigando, filtre a la boca. ¿Tá? El aislamiento incorrecto con un composite, acá está. Es incorrecto porque acá hay zonas de filtración. Cosa que en un tiempo usábamos era poner alrededor, que no sé si no es esto, el pegamento que se usa para el adhesivo para las prótesis. Entonces se le pone como esa gelatina todo alrededor, se espera unos minutos y eso también nos hace de barrera de contención. Eso es más para filtrar, para que no filtre la saliva y cualquier irrigante, que como para agarrar el clan. Cuando hay que agarrar el clan, echen mano al composite, a una matriz, a un aro de cobre. El aislamiento que le ponemos alrededor, el pegamento para las prótesis, es más para la filtración de saliva. Aislamiento y utilización de banda de cobre reconstruyendo con amalgama. ¿Ven? Miren acá. Es un laburito, es un trabajito importante, pero es un arito de cobre, no tiene que haber filtración. ¿Por qué? Porque se producen grandes accidentes. Banda de cobre adaptada, reconstrucción con amalgama, reconstruyen la pared para que pueda poder sostener bien el clamp, para que no haya filtración ni de sangre ni de saliva. Es un trabajo así, bond and back, amalgama, ¿sí? Es un trabajito más del que tenemos. Miren acá.
miren las complicaciones que podemos tener, por ejemplo, un enfisema, cuando no tenemos bien, etimológicamente el término enfisema procede de la antigua Grecia y significa soplar para adentro, ¿sí? Miren acá, nunca, son accidentes también, nunca debemos secar el conducto con una jeringa de aire. ¿Tá? ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo nos damos cuenta que es un enfisema? Porque crepita. Nosotros le apretamos la cara al paciente y sentimos como burbujitas adentro de la piel. Duele mucho, hay que medicar, es muy molesto, pasa. Cuando le va a pasar, obviamente, al paciente, si no estaríamos todos presos. Cuando insuflamos, secamos, queremos secar el conducto con la jeringa triple, y antes hacíamos lavaje con hipoclorito y agua oxigenada que producía un gran burbujeo y a veces nos hacía, cuando se pasa esta sustancia, nos hacía enfisema. Yo he visto acá algunos enfisemas en la clínica, pero no muchos, gracias a Dios, pero algunos he visto. No utilizar la jeringa triple para secar los conductos ni la cámara pulpar, nunca jamás. El conducto se seca con conos de papel. Aspectos clínicos que puede pasar, miren el diagnóstico de un enfisema, las complicaciones que puede tener. Los autores relatan un caso donde produce la muerte del paciente al que se le produjo una embolia gaseosa debido a que el odontólogo durante el tratamiento había secado el entramado radicular de un diámetro inferior con aire presurizado de la jeringa triple. Lo pueden ver. Una embolia gaseosa producida durante el tratamiento de conducto, fíjense, lo buscan y lo leen si les interesa el caso. El tratamiento, las complicaciones de hipoclorito. Químicamente, el hipoclorito de sodio es una sal formada de la unión de dos compuestos químicos, el ácido hipocloroso y el hidróxido de calcio, que presenta como características principales sus propiedades oxidantes. Entonces, eso, más el aire, miren, es soplar para adentro. Jamás tienen que hacer esto. Secar, inflamación de la mejilla izquierda, un hematoma leve. 3 años después, el paciente con una parálisis facial. Esto, edemas faciales, hematomas, esto puede ser enfisema, puede ser hipoclorito. Acuérdense, estas figuras las vimos cuando hablamos de irrigación superior con hipoclorito de sodio sin tener ningún tipo de cuidado. Acá las lesiones que se pueden producir, descamación, etcétera, etcétera. Esto lo vimos. Esta señora también la vimos. Y vamos terminando. Esta es un accidente por hipoclorito de sodio sin control después de los 14 días. A nadie le gusta. Miren acá donde está la flechita. Acá le cayó hipoclorito también. Y le quemó. No solamente en la cara, sino fíjense que hasta acá también tiene una lesión. Con esto terminamos la parte de accidentes operatorios y el jueves, voy a dar premolares inferiores para... No me da bolilla esto. Está como lerdo todo con el frío. Premolares inferiores para los alumnos de Rehabilitadora 2, porque eso va a entrar en el parcial. Fin de la presentación. Bueno, si tienen alguna pregunta, pero acuérdense lo que les dije del tamaño, del tiempo y del diagnóstico. Esto está súper lerdo, Doctora, dale. yo tengo una consulta. Quería saber cuál es la diferencia entre perforaciones y falsas vías. No, son iguales. Perforación o falsa vía es exactamente lo mismo. Ah, ¿entendés? bien, es lo mismo. Son todos accidentes. ¿Qué? Son todos accidentes. Con respecto al sellador BioSealer de Angelus, quería saber si es un sellador convencional o solo se utiliza en caso de accidentes endodónticos. Como tiene una cánula larga, no sé si... No. Hay selladores que son más específicos. Por ejemplo, el Biodentina, el MTA, es lo que se está
este momento. Cualquier sellador endodóntico. Son esos que son más específicos porque esos van a fraguar en presencia de humedad. No te olvides que ahí estás con sangre, con humedad, con los tejidos, etc. No es cualquier sellador. La cánula larga la tiene porque es para poner el sellador adentro del conducto, nada más. Pero cuando tenés una perforación, se usan cosas más específicas, ¿está? ¿Alguna otra pregunta? Alguien escribió acá en el chat. ¿Cada cuánto se debe hacer control a un paciente que tiene una perforación? ¿O se le agrega solamente MTA o un lumbio cerámico? No, lo tenés que controlar, Vos haces todo el tratamiento de la perforación, etcétera, etcétera, rellenás con MTA, haces todo lo que debes hacer, retomás el conducto, volvés a limpiar todo, etcétera, etcétera, hacer la endodoncia como corresponde, y después, obviamente, señor, acá pasó esto y esto hay que controlarlo. Cada 30 días, después cada 3 meses, después cada 6 meses, ir contándole al paciente cómo va la evolución de esa lesión. Vos le tenés que contar al paciente, mira, acá hay una perforación. Nosotros tenemos con el doctor, creo que Silvestri, una perforación de un molar inferior que ya vino perforado y que le pusimos MTA y lo seguimos controlando. Y la pieza dentaria está en la boca, está perfectamente bien en la boca. Hay que ir controlándola. Cuando el paciente diga, mira, a explotar, bueno, veremos qué le hacemos, pero el tema es conservar. ¿Ah? No trabajemos para los cirujanos, para los implantólogos. El tema es conservar la pieza dentaria hasta las últimas consecuencias. ¿Tá? Hay que tener mucho cuidado con los conductos atrésicos y curvos. No porque, por ejemplo, está atrésico, está totalmente calcificado, pero yo insisto, y lo más probable en esa insistencia, se rompa algún instrumento o que hagamos alguna perforación. Entonces hay que tener un poquito más de criterio clínico. ¿Está? Cuando se puede y cuando no se puede. A veces no se puede todo. ¿Está? ¿Algo más? Y en el caso de que se nos rompa una lima, ¿cómo procedemos? ¿Se la deja ahí nomás o se intenta sacar por algún? Siempre hay que tratar de sacarla. Tratás de pasar por el costado. Obviamente es más fácil si se trata de lima en el tercio cervical que en el tercio apical, obviamente. Siempre hay que tratar de pasar por al lado, hay que tratar de engancharla y traerla. Hay dispositivos que diseñó la Desply, donde había un tubo, que era una lima con un tubo, entonces se enganchaba el instrumento. La verdad que nunca lo tuvimos en la mano, pero bueno, es bastante difícil. Entonces hay que tratar de, primeramente, sacarla. Si no se puede sacar, pasar por al lado y que forme parte de la obturación. Por supuesto, la irrigación y la desinfección del conducto radicular es sumamente importante. Acuérdense de todo, tanto rotura de instrumentos, rotura de fresa o perforaciones, depende mucho del tiempo y del diagnóstico. ¿Está? Si a vos se te queda, rompes un instrumento dentro del conducto o una fresa y estás con una gangrena, obviamente que el pronóstico no va a ser, ¿me entendés?, tan bueno como si estás en un navío y estás terminando, ¿está? O sea, tenés que poner en marcha, depende del diagnóstico, un montón de maniobras para desinfectar todo ese conducto que está bloqueado, obviamente. ¿Qué más? No, eso nada más. Gracias, doctora. Bueno, terminamos accidente y el jueves voy a dar premolares inferiores para los que están cursando rehabilitadora 2. ¿Está? Bueno, si se quieren ir, váyanse a cursar.
Yo también me voy, pero no a almorzar. Doc, yo le quiero preguntar algunas cositas. ¿Pero del teórico me querés preguntar? No. Ah, Doc, para que se usted, vayan todos los chicos y hablamos. bueno,